Muy buenas tardes, o buen día, o la hora que ustedes decidan ver esta clase. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante, enfermedades transmisibles y no transmisibles. Un tema muy importante para cualquier profesional de la salud y en nuestro caso para los químicos farmacéuticos que están en la materia farmacia hospitalaria 1 de este año académico 2022. El abordaje de este tema lo voy a desarrollar en dos etapas. La primera, hablaré exclusivamente de las enfermedades transmisibles y en un segundo video pues, de las no transmisibles. Por hoy comenzamos pues con el tema de enfermedades transmisibles. ¿Qué son las enfermedades transmisibles? Es algo importante que debemos de saber porque hay cantidad de bacterias, gérmenes en general alrededor de nosotros. Y cuando no tenemos una idea exacta de qué hacen ellos allí, pues cuando se nos da el problema de que podemos llegar a tener un problema de salud. Por definición, una enfermedad transmisible es aquella que es causada por un agente específico o sus productos tóxicos, que se produce por su transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. Algunos conceptos que son muy importantes que nosotros vamos a tener que repasar, estoy seguro que esto ya lo saben, pero lo quiero traer a la memoria de ustedes, son estos términos: enfermedades infecciosas, infestaciones. ¿Qué puedo decir de ello? Bueno, las enfermedades infecciosas son aquellas producidas, valga la redundancia, por algún tipo de agente patógeno. Tiene manifestaciones clínicas y que esa manifestación clínica la vamos a ver evidenciada por la presencia de síntomas y signos. Cuando hablo de síntomas me estoy refiriendo a lo que el paciente siente como algún tipo de situación anormal dentro de su cuerpo. Me refiero a dolor, me refiero a cólicos, a un espasmo, a mareos, por ejemplo. Esos son lo que el paciente siente y es lo que vamos a reconocer como síntomas. También está la manifestación de signos. Los signos es lo que ya el profesional médico, nosotros podemos percibir como una situación fuera de lo normal en un paciente. Una temperatura alta, por ejemplo la fiebre, es algo que podemos evidenciar con la lectura a través de un termómetro que se le coloca al paciente, ¿va? O que se le aplica un lector de temperatura. La presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la pérdida de líquidos, todos esos son signos de alguna situación que debe de ser monitoreada. Estos signos o síntomas son producto de la infección, o sea, de lo que está provocando un agente infeccioso. Por otro lado, tenemos la presencia de las infestaciones. Las infestaciones, tal como ustedes pueden ver en su diapositiva, nos referimos a aquellas presencias de agentes que no ingresan al organismo, sino que se quedan afuera, como es el caso de los piojos, como es el caso de garrapatas, como puede ser el caso de un sinnúmero de parásitos que pueden llegar a ocupar parte de nuestro cuerpo. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ese tipo de presencia de agentes externos que no penetran en nuestro organismo
pueden dar lugar a algún tipo de enfermedad. En el caso de los piojos es la pediculosis, que en sí, aparte del problema estético que genera, pues también puede a la larga generar problemas de salud, como puede ser una anemia y otras enfermedades que a largo plazo pues van a comprometer la salud del paciente. Entonces, cuando no entra al organismo, lo hemos de considerar una infestación. Otro concepto importante es enfermedad infectocontagiosa. ¿A qué me refiero con ello? Pues me estoy refiriendo al hecho de que son aquellas que se transmiten por contacto directo entre personas. Ese tipo de enfermedades son las que en algún momento tienen que ver con principalmente enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de este tipo son las que casi siempre repercuten de manera directa, como es el caso del VIH, como es el caso de sífilis, gonorrea y otras enfermedades que se dan principalmente por el contacto sexual. Otro término importante es infección. La infección hemos de considerarlo como aquella invasión que se da al interior del organismo y en donde el agente llega a multiplicarse dentro del cuerpo humano, o sea, el huésped. Entonces, cuando hay una presencia bastante grande de agentes patógenos, pues lo que tenemos es una infección. Por otro lado, hay otro término importante que es colonización. ¿Qué es? Pues es la presencia de un agente en una superficie del huésped, pero que no produce respuesta tisular o inmunitaria. Por ejemplo, lo que ocurre con nuestras manos. Nosotros tenemos una cantidad de gérmenes que son habituales en las manos, o sea, están colonizando nuestras manos. Pero media vez no pasen de allí, es simplemente una colonización y no eso da una respuesta de tipo inmunitario. No nos vamos a enfermar, sino que ahí van a estar. Claro, a la hora de comer, a la hora de tocarnos la cara, pues lo prudente es lavarnos las manos y de esa manera evitamos que aquellos gérmenes que colonizan nuestras manos pasen al interior de nuestro cuerpo y produzcan algún tipo de infección. El intestino, el sistema digestivo nuestro también está colonizado y en él vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias y enzimas que media vez no superen cierto número y estén delimitados y en equilibrio con las funciones del sistema, pues son hasta cierto punto beneficiosas a la digestión. Otro concepto importante que vamos a trabajar en esta clase pues es el de contaminación. Y me estoy refiriendo por ello a la presencia de agentes vivos en superficies inanimadas. Esas superficies inanimadas, como pueden ser las prendas de vestir, artículos, utensilios, las mesas, pisos, el picaporte de las puertas, pueden ser los aparatos con que se nos examina, o incluso puede ser el blister, la cubierta de los medicamentos que se nos entregan. Pero ¿cómo pasa eso? Bueno, eso pasa por la presencia de fomites. ¿Qué es un fomite? Bueno, es cuando una persona enferma contamina el objeto con las manos sucias, tal como lo señala este enunciado. Resulta que cuando una persona estornuda y lo hace no en un pañuelo, sino en las manos, y con esas manos luego va a tocar un libro, aquí queda un fomite. El que llegue después a tocar esos libros y si no se lava las manos,
y se toca algún área del cuerpo, pues se va a ver contagiado por el fomite que dejó esta persona. De igual manera, podemos ver, según la lámina, que si con las manos se fue a farmacia a contar tabletas, luego las empacó, las metió en el frasco, pero tuvo algún contacto pues directamente con sus manos sobre las cuales había estornudado, y está mandándonos acá esos gérmenes. También cuando en el saludo es cuando podemos contagiarnos. Ya vieron, estornuda sobre sus manos y luego se encontró a alguien y le da la mano. Ahí pues se da también un proceso de contacto y de contagio. La misma persona no se lava las manos y se pone a empacar medicamentos. El tocar con las manos contaminadas, el blister, los empaques de los medicamentos, hace que el fomite se quede en esos empaques. Tocar las recetas de los pacientes, pues puede ser tanto un vehículo para transmitir como un vehículo para que nosotros también nos contaminemos con gérmenes patógenos. El concepto entonces que continúa es también importante y a la vez muy vigente. Enfermedad transmisible emergente. Bajo este concepto nos referimos a las nuevas infecciones de aparición reciente en una población que se extiende a nuevas zonas geográficas. ¿Qué quiero decir? De que enfermedades que nadie conoce y de repente se anuncia de su existencia. O sea, emerge. Es una enfermedad que por primera vez se presenta y es conocida entre las personas y que puede ocasionar graves daños. Mejor ejemplo, el COVID, todos lo pueden traer, empezó en una zona de la China llamado Wuhan. Se empezó a transmitir hacia el resto de China, luego hacia el resto de países, la gente viajó, no pararon los viajes y así llegó a todo el planeta, ¿va? O sea, de Wuhan se extendió a nuevas zonas geográficas hasta que esta enfermedad transmisible emergente pues llegó a muchas partes del mundo. Enfermedad transmisible reemergente es cuando ya la enfermedad que ya es conocida se logra controlar, pero al cabo de un tiempo vuelve a aparecer. La reaparición de la enfermedad lo vamos a considerar un acto de reemergencia. Las enfermedades transmisibles también tienen, además de la conceptualización, una importancia. ¿Por qué es importante para nosotros los químicos farmacéuticos conocer de esta enfermedad? Bueno, ya lo pudieron ver cuando estuvieron hablando de las determinantes sociales de la salud. Y esto es importante porque las enfermedades transmisibles presentan una alta mortalidad en países subdesarrollados. ¿Cuáles son los países subdesarrollados? El nuestro es un ejemplo, ¿va? Porque es un país donde hay aún problemas de servicio de agua potable, el servicio de alcantarillados todavía está de muy baja cobertura, las carreteras no todas están pavimentadas, por lo tanto hay mucho polvo suelto, los ríos están contaminados y la gente acarrea agua de los ríos para utilizarla en labores domésticas. La población, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza. Eso es debido a que no hay suficientes fuentes de empleo y de empleo digno para la población y por lo tanto pues no todas las personas tienen acceso a una fuente económica que les permita tener
cubierta la canasta básica de alimentos en este país y por lo tanto hay problemas grandes de desnutrición, y al haber problemas de desnutrición también hay problemas de una baja defensa inmunológica. Esto no sucede en países de Europa, esto no sucede en Estados Unidos, sucede en países como el nuestro. Entonces, cuando esto ocurre, que nos llega alguna infección, alguna enfermedad de ese tipo, transmisible, la mortalidad viene siendo alta, muy alta. Quienes se ven también mayormente afectados pues son los niños, aún no desarrollan sus defensas, y los ancianos que las vienen pues perdiendo. Y como dice en la lámina, da origen a una frecuencia de consulta bastante alta. También hay otra situación que no podemos dejar de mencionar, es que cuando se dan esta clase de problemas hay ausentismo laboral, la gente deja de asistir a trabajar, o aquel que vive el día a día vendiendo en el canasto o atendiendo su negocio y por enfermedad tiene que abandonar esa labor, pues va a tener fuertes repercusiones económicas. En el caso de los niños que dejan de asistir a clases, es una situación que da origen incluso a fracaso escolar. Normalmente las enfermedades transmisibles son las que originan epidemias. Ya lo dije en alguna ocasión, hemos sabido en ocasiones anteriores cuando se dio la gripe porcina, muchos más años atrás la gripe española y hoy pues el COVID. Dentro del país también hemos tenido epidemias de dengue y de otro tipo de enfermedades transmisibles. Estas enfermedades transmisibles son las que dan origen a las emergentes y reemergentes, dan origen a cepas que son multiresistentes a los antibióticos. El fracaso en el uso de mucho antibiótico está relacionado precisamente con que hay una gran cantidad de enfermedades y a veces muy mal pronosticadas y diagnosticadas. El gasto en salud es mayor, hay un incremento en lo que se conoce como infecciones intrahospitalarias y comunitarias, o también conocidas como infecciones nosocomiales. Y también este tipo de enfermedades está vinculada a otro tipo de enfermedad. Bien, comprendiendo entonces, además de los conceptos y la importancia, vamos a revisar uno por uno los elementos de la cadena epidemiológica. Recordemos entonces la tríada ecológica. La tríada ecológica la comprende la relación y el equilibrio que existe entre el huésped, el agente causal y el medio ambiente. Algunos factores que tienen que ver con cómo reacciona el huésped dentro de esta tríada ecológica, pues está relacionado con la edad, la herencia de tipo genético y el sexo. El agente causal parte de una relación con el huésped de tipo físico, de tipo biológico o de tipo químico. Y vemos pues que el medio ambiente es el medio en que tanto el huésped como el agente causal se relacionan. ¿Qué es lo que ocurre para que haya enfermedad? Pues se rompe el equilibrio entre estos tres factores: agente, huésped y medio ambiente. Y cuando esto ocurre es que sobreviene la enfermedad. Por otra parte, el desequilibrio de alguno de ellos puede aumentar o disminuir la frecuencia de las patologías. Entremos entonces a hablar de la cadena epidemiológica. Esta es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección, ¿verdad? Desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Esto es la cadena de infección.
Como podemos ver en el dibujo, esto tiene un comportamiento cíclico. El agente infeccioso llega al reservorio, el reservorio tiene una vía de salida, esa vía de salida se da a través de un mecanismo de transmisión para llegar a una vía de entrada del huésped susceptible. La vía de entrada del huésped susceptible es la que va a permitir que se desarrolle el agente infeccioso. Veamos esto, pues, cada elemento en la siguiente diapositiva. Primero tenemos que saber por qué es importante conocer la cadena epidemiológica. Bueno, si nosotros conocemos cómo se comporta una enfermedad a través de la cadena epidemiológica, podemos identificar los posibles eslabones en que se puede interrumpir esta cadena y de esta manera prevenir el desarrollo y propagación de enfermedades. En la diapositiva alcanzamos a ver cómo este niño está aplicando agente repelente en la piel, que está previniendo las picadas del zancudo. ¿Por qué? Porque ya sabe él que en la cadena epidemiológica el zancudo pues llega a enfermarnos a través de una picadura que hace en la piel. Entonces, así como el dengue, pues hay otros tipos de enfermedades, todas se les ha identificado su cadena epidemiológica y se puede pues conocer en qué momento se puede interrumpir la enfermedad para que haya menos daño. Empecemos hablando pues por el agente. El agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Estos pueden ser protozoarios, pueden ser betazoarios, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos. En la diapositiva vemos una gráfica de cada uno con sus características al microscopio y que cada uno tiene un tamaño, una forma definida, tiene características que son de tipo intrínseco. Por ejemplo, se refiere a que hay de diferente tamaño, forma y composición química. Cuando yo me refiero al tamaño, estoy hablando de que todos tienen un valor definido en el que podemos conocer pues si es fácilmente transmisible o de qué manera se transmite, a veces atendiendo precisamente a su tamaño. También está el comportamiento en el huésped. Aquí veremos términos importantes. La contagiosidad, ¿a qué me refiero? Pues cuán rápido se propaga este microorganismo al interior entre las personas. Eso es contagiosidad. Patogenicidad, la capacidad que tiene para llegar a producirnos una enfermedad, si va a ser una enfermedad leve o va a ser una enfermedad grave. Vuelvo al ejemplo clásico, el COVID-19, antes de ser un virus con mutaciones, pues su patogenicidad fue altísima y se observaban cuadros muy graves. Ya el Omicron presenta cuadros menos graves y eso pues está referido a la patogenicidad que tienen, o sea, pero de que nos enferman a todos. El otro término es virulencia. La virulencia está relacionada con ese grado de agresividad con que nos va a enfermar. La patogenicidad, la capacidad de enfermarnos, y la virulencia, la agresividad con que nos va a enfermar. Y depende de muchos aspectos, como puede ser incluso si el huésped es una persona que antes de adquirir la infección era una persona sana, pero si es una persona con una situación comprometida, como puede ser la diabetes, la hipertensión u otro tipo de padecimiento, pues la virulencia cambia, ¿va?
va a tener mayor virulencia cuando el huésped tiene menos defensas. Pero también esa virulencia depende del tipo de agente infeccioso. También está esa situación que tiene que ver con el poder invasor, hacia qué tanto va. Hay algunas bacterias que se limitan a estar en la garganta, por ejemplo, y ahí tenemos la faringoamigdalitis. Pero estamos experimentando la situación del COVID, que vemos que se invade una gran cantidad de órganos de nuestro cuerpo. Ese es el poder invasor, así como llega al intestino y nos ocasiona problemas diarreicos, migra hacia los pulmones y nos crea un problema de respiración. Entonces vemos que su poder invasor es alto y por eso es que la enfermedad es grave. Y antigenicidad, que es la capacidad que tiene cualquiera de estos gérmenes de que nuestro cuerpo forme antígenos que nos den un refuerzo inmunitario. Luego está el comportamiento frente al medio, que se refiere a la resistencia, ¿verdad? Es decir, si es susceptible al uso de algunos antibióticos o antivirales para poder combatir la infección de estos agentes. Al igual también hablamos de la aptitud que presenta para ser vehiculizado, o sea, cómo viaja dentro del cuerpo, si lo hace a través de la sangre, lo hace a través de la orina, cómo llega a diferentes áreas. La segunda parte de la cadena de infección se refiere a la fuente. La fuente de infección, dentro de ello vamos a ver lo que es el reservorio. El reservorio es donde la gente vive y se reproduce y del cual depende para su supervivencia. Entonces, el agente infeccioso necesita de un reservorio para poder llegar al huésped. Ese reservorio, por ejemplo, puede ser otra persona, una persona que esté enferma y que tiene síntomas de la enfermedad y se vuelve portador. En la fase asintomática del COVID, es la persona que no manifiesta la enfermedad porque está asintomático, en ese caso se vuelve un reservorio. ¿Por qué? Porque es capaz de transmitir la infección a otras personas. Pero en ese momento no tiene síntomas de la enfermedad, por eso es un reservorio. Hay enfermedades que nos dejan como reservorios permanentes, como puede ser el caso de la tifoidea, que toda persona que ha padecido de tifoidea pues queda como reservorio de la misma. El otro término importante dentro de lo que es un reservorio es que hay personas que se constituyen portadores, pero sin clínica, o sea, no manifiesta la enfermedad ni en la parte de incubación ni en la convaleciente. No sé cuántos de ustedes, pero yo conozco varios que hasta que le hicieron la prueba por algún requisito se dieron cuenta que sí habían tenido infección de COVID. Pero si no es de esa manera, pues hay que, como reservorios, eran portadores de la enfermedad. El reservorio puede ser temporal o crónico. Ya explicaba yo, temporal, por ejemplo, en el caso del COVID, el reservorio es temporal, pero en el caso de enfermedades como la hepatitis C, como la tifoidea, pues es un reservorio crónico, es de por vida. También los animales constituyen ser un reservorio. De hecho, pues siempre se ha ligado a los primates o a los murciélagos como reservorios de muchas enfermedades que han hecho el salto de especie hacia el hombre y han constituido motivo de infección.
Y por otro lado está el ambiente. El ambiente constituye una fuente, pero no un reservorio, porque en él no se puede multiplicar el agente. La puerta de salida. La puerta de salida es ese camino que debe de tomar la gente para salir del reservorio, en este caso, salir de la fuente infecciosa. ¿Cuáles son esos caminos? Pues ya lo hemos visto, la saliva, cuando estamos hablando y lanzamos esas gotitas de saliva que viajan a través del aire, es una vía de salida de nuestro cuerpo. Las secreciones, como son todos los fluidos corporales que expulsamos. El aparato digestivo también se convierte en una vía de salida para muchas enfermedades a través de la materia fecal, y cuando no tenemos la costumbre de hacer un buen lavado de manos, pues esa es la vía de salida por la cual vamos a llegar a contagiar a otras personas. La piel y la mucosa, principalmente a través de la sangre. La placenta en la madre también se convierte en una puerta de salida para algún tipo de enfermedades que puede llegar a padecer el neonato. En general, el tracto genitourinario es una vía de salida de muchos gérmenes a través de la orina, el semen, el flujo vaginal. Mecanismo de transmisión. Es el mecanismo por el cual el agente se transmite desde la puerta de salida del reservorio o fuente a la puerta de entrada del huésped. Esto puede suceder por una transmisión directa o puede suceder por una transmisión indirecta. En la transmisión directa, el mejor ejemplo pues lo tenemos en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH. ¿Va? La fuente o el reservorio, alguien que padece de la enfermedad pero no tiene manifestaciones clínicas, y quien recibe el contacto y se ve infectado, el huésped. Eso sería una transmisión directa. En la transmisión indirecta pues vemos un eslabón intermediario que puede ser los vehículos, los vectores, el aire. Fuente, por ejemplo, la vía de salida, que son las excretas. Sí, el vehículo puede ser agua contaminada con heces y el huésped que las toma. También puede ser vectores, una mosca que se para sobre las heces y luego contamina nuestros alimentos. O las gotitas de saliva que viajan en el aire con algún tipo de germen. Eso pues es una transmisión indirecta. El mecanismo de transmisión directa, pues como lo estábamos mencionando, es cuando se da precisamente ese contacto entre las personas, ¿va? Por tacto, por el beso, por las relaciones sexuales. La vía aérea, se puede dar el rociado de gotitas hacia otras personas, tal como podemos ver en esta fotografía de alguien que estornuda, y bueno, casi nunca lo vemos, pero el que está por acá cerca termina rociado de la saliva de esta persona. Ese rociado de gotitas se le llama fluge, tal como pueden verlo acá, fluge. Que es precisamente esas gotitas que salen de la conjuntiva o de la mucosa bucal e incluso la nasal. ¿Qué es el fluge? Son pequeñas gotas de secreciones, principalmente saliva y moco, que se expulsan de forma inadvertida por la boca y la nariz al hablar, incluso en voz baja, estornudar, toser o expirar. Así que no siempre el hecho de ponernos un poco lejos nos va a proteger.
si las gotitas pueden viajar. El micrófono que se ocupa en los auditorios, por ejemplo, pueden estar contaminados por esas gotitas. También la exposición directa de tejidos susceptibles a gente que vive en el suelo, por ejemplo, cuando andamos descalzo en un área que está permanentemente húmeda y hay hongos. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener hongos en los pies, ¿verdad? Y la rabia, las mordeduras vienen siendo otro mecanismo de transmisión directa. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando acá? Pues que algunos de los agentes virales que se transmiten principalmente por flujo son los rinovirus, el virus sincitial, los enterovirus, el norovirus, morbivirus, el rotavirus y bueno, casi todos los virus causantes del SARS y COVID-19 y otras enfermedades que nos puedan venir en esa vía. Ya se está hablando de una variante mutagénica del Omicron, pues van a llegarnos por un flujo. Siempre hablando de los mecanismos de transmisión, ahora la indirecta. Yo mencionaba, bueno, los vehículos inanimados, como son objetos, material contaminado por gérmenes, que es lo que conocemos como fomites, y superficies contaminadas. Ya dijimos cómo, ¿verdad? Un picaporte es una superficie contaminada por un fómite. Los vectores, estos pueden ser mecánicos o pueden ser biológicos. El agente, en el caso de ser mecánico, no se reproduce en él, es un mero transportador del agente. El mejor ejemplo, la mosca, ¿verdad? Ese es un vector mecánico, ¿verdad? En cambio, biológico es cuando el agente evoluciona o se multiplica en el vector. Aquí vemos la chinche, que dentro de su cuerpo el virus sufre una etapa de su ciclo biológico. Igual ocurre con los zancudos, ¿verdad? Que nos transmiten enfermedades. En este caso, el virus que nos van a llegar a inyectar no es el mismo que ellos chuparon de la sangre de otra persona. Este sufre también parte de su ciclo biológico al interior del zancudo. Bueno, y también tenemos que el agua, la leche, alimentos contaminados y el aire son parte de un mecanismo de transmisión indirecta. Bueno, además del mecanismo de transmisión, ahora nos interesa la vía de entrada. La vía de entrada es por donde va a llegar el germen al cuerpo. Normalmente la vía de entrada casi siempre es la misma o parecida a la vía de salida, ¿verdad? Pueden ser las conjuntivas, el aparato respiratorio, el digestivo, el tracto genitourinario, heridas, mordeduras. Estamos hablando de cuando los medicamentos entran, los alimentos contaminados entran a nuestro cuerpo, ya sea por la boca. Ahí pues estamos hablando de el aparato digestivo. Cuando respiramos esas gotitas que salieron de otra persona, es a través del aparato respiratorio. Las heridas en la boca pues también puede ser una puerta de entrada a cantidad de infecciones. Las relaciones sexuales donde se expone pues ya sea el pene o ya sea la vagina a alguien que está contagiado, y que para ellos esa es una puerta de salida, para la persona que no está contagiada es una puerta de entrada.
Por otro lado, siguiendo con esto de la cadena epidemiológica, tenemos el hospedero o el huésped, ¿verdad? Que es el individuo blanco de la gente, hacia donde la gente quiere ir, el agente infeccioso quiere llegar para desarrollar una enfermedad de tipo transmisible. Hay factores que están muy importantes determinando esa susceptibilidad del huésped. ¿Cuáles son? Pues la edad, el estado nutricional, condiciones de vida, de trabajo, susceptibilidad, resistencia e inmunidad. El blanco es donde se desarrolla la enfermedad. ¿Qué puedo decir yo con respecto a la edad? Bueno, entre más corta es la edad del huésped, es más susceptible de enfermarse, pero también entre más avanzado. O sea, ¿quiénes son los grupos vulnerables cuando, en el caso de las enfermedades transmisibles? Pues los niños y los ancianos. ¿Y quién es un anciano? Pues todavía se debate si son los mayores de 60 o los mayores de 70, pero últimamente pues nos referimos casi siempre a los mayores de 70 años, donde hay un franco decrecimiento del sistema inmunológico y mucho funcionamiento de muchos órganos comienza a debilitarte, disminuye el peristaltismo, el mecanismo de la sed desaparece. Bueno, la edad es un factor muy importante. Otro factor importante en el huésped está relacionado con el estado nutricional. Las personas, y no me refiero por estado nutricional a que si tiene buen peso o mal peso, hay gente que cree que estar gordito es una señal de estar bien nutrido. No es cierto, sino que se refiere a que se alimenta de manera apropiada, vegetales, fibra, proteínas, suficientes carbohidratos, pero no en demasía, y muy bien hidratado. Entonces, el estado de una persona con un buen estado nutricional es un huésped que va a presentar muy buena resistencia a la enfermedad. Por el contrario, aquellos que no tienen esa situación nutricional favorable, pues no son resistentes a las enfermedades y son muy vulnerables a la misma. Y de eso trata precisamente los términos que vemos más abajo. Pero ahorita les hablo de las condiciones de vida y de trabajo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el huésped puede presentar mayor susceptibilidad si está en una condición de vida en el que los servicios básicos, por ejemplo, no están a su alcance. Como ocurre con muchas personas que viven en colonias marginales, en la zona rural, donde los servicios básicos de agua, luz, no están en la calidad necesaria. Condiciones de trabajo, me refiero también a que si una persona, ¿en qué trabaja? De una persona que se desvela mucho con turnos rotativos, va a tener sus defensas bajas. Una persona que trabaja mucho tiempo, más de 8 horas, también se ve expuesta a tener su sistema inmunológico bajo, ¿verdad? Hay algo que le está interrumpiendo su ciclo normal metabólico. O también tener un trabajo en el que se expone a muchos agentes contaminantes. Los que trabajan recolectando la basura, por ejemplo, o los que trabajan en una mina de carbón, ¿verdad? Esas condiciones de trabajo vuelven a las personas mucho más vulnerables y por lo tanto son huéspedes con muy poca resistencia hacia las enfermedades. Con eso llego al término de susceptibilidad. Hay personas que son más susceptibles que otras a la enfermedad. Por ejemplo, aquel que padece de alergias respiratorias. Normalmente una persona con alergia respiratoria fácilmente va a adquirir una gripe. Eso es algo que tiene mucho que ver porque las alergias debilitan también las defensas, en este caso de las vías respiratorias superiores. Por el otro lado está el tema de la resistencia, ya lo mencionaba hace un momento. ¿Quiénes presentan mayor resistencia a las enfermedades? Pues las personas que ya padecieron la enfermedad, las personas que tienen un buen
nivel nutricional, las personas que duermen bien, las personas que no se exponen a trabajos contaminantes. Ellos presentan una buena resistencia, o sea, es un huésped resistente a la enfermedad. Y cuando hablamos de inmunidad, pues me estoy refiriendo a aquellas personas que por algún motivo ya se vieron expuestos y pasaron la enfermedad. En el caso del COVID, ustedes recordarán que hubo una época que se ocupaba mucho el suero de los que ya habían tenido COVID para poderle ayudar a los que la estaban padeciendo en esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacía? Aprovechar la inmunidad que el huésped había desarrollado para ayudarle a otros pacientes. Pero de la misma manera, este paciente que en ese momento había sido el huésped, quedaba protegido temporalmente de enfermarse. O sea, ¿por qué? Porque había adquirido inmunidad al virus. Ok, ¿qué más? ¿Cómo romper la cadena epidemiológica? Eso es bien importante. Ya vimos que sí se puede romper con diferentes medidas. Estas pueden ser de prevención, pueden ser de control, pueden ser de eliminación, erradicación. Bueno, las medidas de prevención son las que se aplican antes del inicio o muy al comienzo de la evolución de la enfermedad. Todos ustedes conocen muy bien cuáles son las medidas de prevención, por ejemplo para el COVID. ¿Cuáles son las medidas de prevención para una enfermedad de transmisión sexual? A ver, piensen. Díganselo para ustedes. ¿Cuál sería? Bueno, si vas a tener relaciones sexuales, hazlo de manera protegida. ¿Sí? Y si es posible, pues mejor no las tengas hasta que estés seguro de tu pareja. Las medidas de control son las que ya se aplican durante el curso de la enfermedad. Como quien dice, limitar el daño. Luego tenemos el control, que significa reducir la incidencia de la enfermedad a niveles en que deje de constituir un problema de salud pública. Por ejemplo, en el caso del dengue tenemos que las medidas de control están relacionadas con una campaña de información, la eliminación de charcos, la untadita en las pilas, el uso de mascarilla media vez alguien ya está contagiado. Estas vienen siendo medidas de control ya cuando la enfermedad está en niveles en que es un problema y que puede ser también resuelto. Ustedes piensen en cualquier otra enfermedad que se les venga a la mente y diseñen cuál serían el control que ustedes podrían aplicarle, por ejemplo, a alguien que llegó agripado a la casa de ustedes. Luego está el otro forma de romper la cadena, que es la eliminación. La eliminación es cuando ya no existen casos de la enfermedad, aunque puedan persistir las causas, el agente o el vector. Por ejemplo, acá en el país hubo una época que no existía el chikungunya. Luego, si se dio, constituyó un problema, pero a través de una serie de campañas importantes han controlado esa enfermedad, pero hay otras que sí se han logrado eliminar. Por ejemplo, el rotavirus. El rotavirus es un problema muy frecuente en la niñez, en los primeros años de vida, y hasta hace como 5, 6, 7 años habían brotes de rotavirus casi siempre en el segundo o tercer mes del año. Y se hicieron una cantidad de medidas de control que permitieron eliminar esos brotes. Ya no hay reporte de casos de la enfermedad, aunque se sabe que por ahí persiste uno que otro caso. La poliomielitis es otro ejemplo de eliminación de la enfermedad. Y
La erradicación es cuando ya no se conoce para nada un tan solo caso de dicha enfermedad. Ok, el control de las enfermedades transmisibles, bueno, pasa por las medidas contra el reservorio. Aquí podemos ver lo que se hace en nuestro país con las personas que constituyen fuente de contagio. Pues, aislamiento, el tratamiento adecuado del enfermo y contacto, eliminación no quiere decir que vamos a matar a la persona, ¿va? Sino que deja de ser, digamos en este caso el reservorio cuando son animales. En algunos países, por ejemplo, donde se ha logrado identificar, como fue el caso del ébola, el problema allí era que los murciélagos contaminaban la comida de los cerdos, y ahí es donde luego el hombre comía carne de cerdo y había que eliminar, romper esa cadena. El hombre tenía que dejar de comer el cerdo en esas granjas allá a las orillas del río Ébola, y así es como hicieron medidas contra el reservorio, ¿va? Lógicamente hubo que sacrificar esa gran cantidad de cerdos. Igual pasó con la gripe aviar. En la gripe aviar las granjas se vieron completamente contaminadas y ellos constituían un reservorio hacia el hombre, por lo tanto esas aves no podían ser consumidas y tuvieron que ser eliminadas. A eso se refiere esa medida contra el reservorio. Interrumpir la vía de transmisión. Bueno, aporte de agua potable, adecuada disposición de las excretas es algo sumamente importante, ¿va? En nuestro país no se caracteriza por tener un sistema de agua potable confiable, ¿verdad? Aquí mismo lo podemos ver en cualquier parte, todo el mundo le pone algún filtro al chorro que ocupa para la comida, y para beber pues casi todo el mundo compra agua embotellada. Se necesita que los lugares donde coexistimos tengan una adecuada ventilación, una utilización adecuada también y oportuna de los insecticidas para eliminar esos vectores que a veces hacen tanto daño, como son los vectores mecánicos, las moscas, las cucarachas, por ejemplo, la chinche, ¿verdad? Hay que usar insecticidas para disminuir su población y no permitir que lleguen hacia nuestros alimentos. Los ratones, que son portadores del virus del anta, también deben de ser controladas a través de insecticidas. Y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, pues estoy hablando de medidas de protección de barrera, como son los preservativos. Las medidas destinadas a incrementar la resistencia, bueno, las tenemos en que son inespecíficas y son específicas. Ya había hablado, una buena nutrición, una correcta nutrición, que es hábitos saludables, que es una correcta alimentación. Bueno, consumir frutas, verduras, fibras, proteínas y carbohidratos de manera balanceada. Hábitos saludables, el lavado de manos constante, hacer ejercicio físico, caminar 30 minutos al día, por lo menos 3 veces por semana, y el tratamiento de enfermedades predisponentes. Por ejemplo, si alguien padece de alergia, pues inmunizar, que le apliquen su vacuna para prevenir la aparición de crisis alérgicas. Entonces, estas vienen siendo algunas de las medidas inespecíficas para mejorar la resistencia del huésped frente a la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las específicas? Las vacunas. La inmunización tiene el primer lugar en protegernos de enfermedades infecciosas. Y el uso de medicamentos, que en algunos casos pues sí pueden ser necesario. Ustedes pueden ver los kits de COVID, que a lo que van es a incrementar la resistencia del individuo. ¿Que contienen esto? Pues contienen vitamina A, C,
D y E, y zinc y otros minerales, cuya función es ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. La forma en que se presentan las enfermedades en todo el mundo. Bueno, ya creo que ustedes saben que una epidemia se refiere pues a ese evento en el que hay una gran cantidad de personas padeciendo una misma enfermedad en una población específica. Hace poco se hablaba de que había aumentado el número de casos de dengue. Cuando ya alcanza ciertos estándares que determina el Ministerio de Salud, cuando sobrepase ese valor, ya constituye una epidemia. Mientras no pase de ese valor, pues entonces son casos esporádicos, ¿va? Que es a lo que se refiere el otro, ¿va? A casos de una enfermedad aislada en el tiempo y en el espacio sin relación entre sí, como quien dice, bueno, hubo dengue en San Vicente, pero solo en cierta ciudad de San Vicente, otros allá en la zona costera, pero sí hay casos, pero son de manera esporádica, ¿va? Entonces, de esa manera no constituye epidemia. Ahora, ¿qué es pandemia? Yo creo que eso es algo que todos ustedes lo saben, igual que yo. Es esa epidemia que envuelve a todo el planeta, ¿verdad? La enfermedad se presenta de manera epidémica en todo el mundo, con sus consecuencias tan graves que no solamente constituye un riesgo a la salud, sino que también es un riesgo a la economía, a aspectos sociales, ha puesto en jaque al sistema escolar, sistema social, en el que todos estábamos acostumbrados a movilizarnos. Finalmente, que es un brote, pues es el episodio en el cual dos o más casos tienen alguna relación entre sí. Entre sí, ¿en qué momento? En el de inicio, en el lugar y según las características de las personas. Así que ahorita pues lo que tenemos es un brote de dengue. No he sabido ahorita de otra enfermedad en este año. Sí se habla ya de un brote del Omicron en una nueva variedad en Virginia, me parece, pero todavía es un brote, ¿va? No ha llegado a ser más. A manera de ejemplo, ustedes pueden revisar con la tranquilidad que les da descargar esta clase, lo que es la cadena epidemiológica de una enfermedad que ya fue erradicada. La poliomielitis presenta como agente el poliovirus, el reservorio es el mismo hombre, la puerta de salida el sistema digestivo. ¿Cómo se transmite? Pues por vía fecal oral, o sea, quiere decir que alguien no se limpió bien las manos, tocó comida, otro comió esa comida y ahí le llegó la enfermedad. Una pacha mal lavada, una leche mal preparada en el caso de los bebés. Y como decía, pues esa pacha, esa comida tiene una puerta de entrada a través del sistema digestivo. Y así es como llega al huésped susceptible. Yo les invito a que busquen cualquier enfermedad y ustedes construyan la cadena epidemiológica para ella. Algunas las van a encontrar ya desarrolladas, pero revísenlas porque es interesante comprender el fenómeno sociológico que acompaña la enfermedad. Aquí otro ejemplo, el dengue. Aquí podemos ver que la agente causal del dengue está acá, DEM 1, 2, 3 y 4. El reservorio es el humano, algunos animales. La puerta de salida es cutánea porque el zancudo a donde pica es en la piel, y cuando pica la piel a una persona enferma es cuando transporta al agente causal. Luego el mecanismo de transmisión es que el mosquito llega, pica a otra persona y le inocula el agente. ¿Cómo lo hace? A través de la piel.
Entonces, en ese momento de la picada, la piel es la puerta de entrada y la susceptibilidad es en todo el mundo, es universal, niños, pacientes inmunodeprimidos, hombres, mujeres, blancos, morenos, todos somos susceptibles de padecer dengue. Bueno, con todo lo que ahora hemos platicado, lleguemos a algo importante. ¿Qué pasa en El Salvador? Bueno, en El Salvador tenemos una cantidad de enfermedades transmisibles que nos delatan pues como país tercermundista, le llaman países en desarrollo, tal vez, ¿verdad? Ahora con esta gestión presidencial, tal vez. Pero en este momento somos un país pobre. ¿Qué podemos observar en este cuadro? Revísenlo ustedes con tranquilidad, pero lo que van a encontrar es que en la columna final, o sea, donde dice total, hay una serie de datos que son importantes. ¿Qué nos dicen esos datos? Bueno, que las enfermedades diarreicas, a ver dónde está, sospecha, por acá, diarreas y gastroenteritis. La enfermedad diarreica y la gastroenteritis nos presentan el mayor número de casos en el país. Por cierto, estos datos son del 2019, ¿va? No hay una fuente más actual, así que esto es lo más reciente que yo pude obtener. Pero vean ustedes de que en nuestro país la enfermedad número 1 por el que pasa consulta a los salvadoreños está relacionada con las malas condiciones de acceso al agua potable, a los alimentos saludables y a los vectores tanto biológicos como mecánicos de la ingesta de alimentos contaminados. Así que esa es la causa número 1 de consulta en El Salvador. Le continúan las infecciones respiratorias agudas. Eso pues aquí mismo lo pueden ver. Aquí está el dato. Ustedes lo pueden ver. Lógico, en El Salvador siempre las infecciones respiratorias agudas de las vías superiores ha constituido un problema de salud bastante grande. Le siguen en su orden de mayor cantidad de personas enfermas la presencia de dengue, la presencia de casos de paludismo. Sigue siendo una causa importante de consulta, de problemas de salud, la cantidad de personas que se da el problema del dengue. ¿Y por qué tenemos tanto problema con el dengue? Bueno, sigue siendo la misma situación, el mal manejo del agua. En muchos lugares donde no llega el agua, las personas tienen que guardarlas en barriles, en cántaros, y las pilas que no son lavadas apropiadamente, esos barriles que constituyen un área donde va a proliferar el zancudo con sus larvas. Entonces el hecho de tener que almacenar agua es como darle un medio para que se multipliquen las larvas de los zancudos. Eso es lo que ocurre, por el cual vamos a encontrar que el mayor número de pacientes con dengue vienen de zonas donde el agua es un problema de abastecimiento. Hay que de nada sirve la untadita si no lo hacemos de la manera apropiada, y siempre vamos a tener un número grande de personas expuestas a esa enfermedad. Y por último, aunque ahí están todas las demás causas, pero por último, la más importante, según yo veo, son las mordeduras por animales transmisores de la rabia, o sea, mordeduras por perro. Ese también presenta un número bastante grande de casos y que es caro, pues, cada vacuna, recuperar a una persona para evitar que le dé rabia es caro y es incómodo para el paciente. Entonces, como se observa, nuestro perfil es un perfil típico de un país pobre. Hay otras causas de enfermedad, pero sigue siendo las transmisibles el problema más grande, y dentro de las transmisibles las diarreas y la gastroenteritis.
Hay que, pues ya lo expliqué en esta clase. Yo creo que ha sido bastante importante poderles dar esta información.